venimos con Hola Día y un tema para todas las personas que nos están viendo, hombres y mujeres, pero en especial a las mujeres, porque les quisimos traer este regalito retrasadito del Día de las Madres, el tema de la autoestima y del empoderamiento femenino, aquellas mujeres que por ser mamás de pronto se han olvidado un poquito de sí mismas. Y para este tema tenemos a María Elena Vadillo, psicóloga. Bienvenida, María Elena. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, María Elena. Vea, los televidentes o las televidentes dirán, ay, pero cómo no va a ser fácil tener la autoestima siendo así de regia como esta mujer. Divinas, muchas gracias. ¿Cómo explicarles qué va más allá? ¿Qué va más allá de todo esto? Sí, es muy importante revisar el tema de la autoestima, especialmente porque a lo largo de nuestra vida las mujeres vamos construyendo nuestras relaciones olvidándonos de la importancia de valorarnos a nosotras mismas y nos olvidamos también de que las consecuencias de la relación o que el resultado de cualquier relación que emprendamos va a ser directamente proporcional a la forma en la que nosotros nos tratemos. Entonces, sobre todo las mamás en este mes de las madres brindan una entrega desinteresada a tal punto de que se entregan tanto que se colocan en un segundo plano y es ahí cuando las relaciones comienzan a fallar. Bueno, ¿y cómo pueden hacer esas mamás obviamente lo más importante que tienen las mamás son sus hijos, entonces claro, no pueden evitar entregarse tanto, pero ¿cómo puedo hacer para poner en una balanza y me entrego mucho, pero tampoco me puedo descuidar yo, tengo que saber que me quiero ver linda, que quiero estar bella, entonces ¿cómo decirle a ellas, miren mamás, pongan una balanza y que ambas cosas sean muy importantes además, porque a pesar de que las labores de la casa, lo que tengamos que hacer, siempre hay que estar hermosas. Así es, Laura, sabes, el autoestima incluso va mucho más allá de la apariencia física. No podemos olvidar que uno de los componentes de la autoestima es el autoconocimiento y la autoaceptación. Entonces, como tú bien dices, llevarlo a la balanza. ¿Qué tanto le doy a mis hijos, que son mi razón de ser? Muchas mamás emplean esta frase. ¿Y qué tanto me doy a mí misma? El primer punto es identificar que mi relación con mis hijos dependerá de cómo me estoy tratando. Que si yo quiero formar hijos seguros de sí mismos, empoderados, libres, con autonomía, lo primero que tengo que hacer es demostrarles que su mamá es una mujer segura de sí misma, que se ama, que se da su lugar y que se respeta y se valora. Muchas veces las mamás cometen este error en medio de todo su amor y es que profesan que los hijos deben quererse, respetarse, valorarse, pero no podemos olvidar que mucho más que las palabras, lo que nuestros hijos aprenden es nuestro ejemplo. Entonces, si yo veo a mi mamá cuando salgo de la casa a las 7 de la mañana en chancla, sin bañarse, sin arreglarse, y cuando llego a las 12 del día del colegio la encuentro nuevamente tal y como la dejé, no encuentro una prueba fehaciente de que mi mamá se esté cuidando, se esté valorando. Sí. Eso desde el punto de vista físico, ni hablar desde el punto de vista de las relaciones. Muchas de las personas que van a mi consulta, las mujeres, me dicen, María, mi esposo me acaba de dejar, acabo de terminar una relación y a raíz del abandono de mi esposo tengo baja autoestima, y lo que olvidan o no identifican es que posiblemente fue esa baja autoestima la que condujo a la terminación de la relación. La baja autoestima no se generó a raíz de la separación. O sea que es un círculo vicioso, y mire, lo que usted dice es muy sabio. De hecho, no solamente lo ve uno con los hijos, uno ve señoras, y digamos es un tema cultural, pegadas del oficio, que entonces uno las ve como en la misma faceta todo el tiempo, que están siempre cuidando todo lo demás, o sea, la casa, el esposo, los hijos, y de ultimitas están ellas. ¿Cómo identificar esos signos de alarma? ¿Cuándo estoy perdiéndome yo? Estoy perdiendo como esa valoración por mí misma. Hay dos puntos claves, uno de ellos la victimización. Las mamás, las mujeres que vibran con baja autoestima tienden a victimizarse. Son esas personas que cuando las llamas o las visitas, ¿cómo estás? Digamos que bien, para no preocuparte. Ahí vamos, es que mis hijos me dejaron, es que no me han vuelto a visitar, es que. Es que esta vida es muy dura. Esta vida es muy dura, aquí vinimos fue a sufrir y esto es un valle de lágrimas. Desde esa visión identificamos que aprendieron a reafirmarse a sí mismas y a encontrar seguridad a través de la compasión que producen en los demás. Eso es una señal fehaciente. Señora, usted que está en la casa, revise mucho su diálogo interno. ¿Cómo se está tratando? Identificar si nos amamos es fácil cuando identificamos cómo nos hablamos a nosotros mismos. Tú ponías el ejemplo, Laura, de los hijos. Sí. Una mamá que ama a su hijo le habla con dulzura. Cuando el hijo comete un error, no le dice, eres desastroso, eres el peor. Pero cuando nosotras, las mujeres, cometemos una falla, tenemos una equivocación, ¿qué nos decimos a nosotras mismas?
esto es imperdonable, sos una bruta, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste? Yo sí soy boba. Yo sí soy boba. Sí. María, de pronto tipsitos para esas mamás, para esas amas de casa que a esta hora nos están viendo, recomendaciones, tipsitos para que de pronto comiencen a cambiar su actitud, para que comiencen a verse lindas, para que comiencen a darle vuelta a ese chip y ya no quejarme porque sí, porque no, y es que como tú decías, sino estoy súper bien, mi hijo no ha llegado o no me ha llamado, pero no importa, o sea, ¿sí me entiendes? Como esa actitud y esa buena energía que además muchas veces lo que sentimos es también lo que reflejamos. Entonces, tipsitos para esas mamás que nos están viendo a esta hora. Excelente, sí. El primero de ellos es que recuerden que antes de ser esposas, antes de ser mamás, son mujeres. Entonces, antes de haberme casado y antes de tener un hijo, yo ya tenía una vida. ¿Qué me gustaba hacer antes? En este momento, ¿qué hay en mi vida además de mi esposo, mi trabajo o mi familia? ¿Dónde están mis gustos? ¿Dónde están mis placeres, mis pasiones? ¿Me gusta el arte? ¿Qué estoy regalándome a mí como mujer? 2, revisen su diálogo interno. ¿Qué se están diciendo? Y trátense a sí mismas como si estuvieran tratando a la persona que más aman en el mundo. Cuando su esposo o su hijo tiene una necesidad, quiere un helado, quiere un dulce, hacen lo que sea por consentirlo. Entonces, háganlo consigo mismas también. Bueno, ¿qué decirle a las mujeres que de pronto están en su casa y dicen, ay no, pero es que a mí me gusta primero mis hijos, primero mi esposo, primero mi casa? O sea, yo realmente me siento muy feliz dejando todo eso de primero y yo de última, así, es más, yo me estoy poniendo de primera porque es que al darle gusto a ellos me estoy dando gusto a mí misma, que es una forma de vivir de muchas mujeres y que lo justifican todo el tiempo. ¿Qué decirles? ¿Qué puede afectar tener baja autoestima? Hay que revisarlo muchísimo. Por supuesto que hay mucho placer y felicidad en dar, pero mucho cuidado, porque ¿qué ocurre cuando se presenta una ruptura amorosa, una separación de pareja? ¿Qué ocurre cuando las mujeres son muy entregadas, por ejemplo, al trabajo y las despiden o se jubilan? ¿Qué pasa cuando los hijos crecen y se van de la casa? Quedan ellas totalmente perdidas, porque olvidaron en el transcurso de la vida conectar consigo mismas. Entonces, mucho cuidado, todo en el justo medio. Bueno, 8:51 de la mañana y a esta hora ya tenemos nuestra primera llamada en Hola Día. A esta hora se comunica con nosotros Luz Marina Uribe desde el barrio Belén. Luz Marina, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien y muy felices, gracias a Dios, con su llamada. Cuéntenos, ¿qué le quiere preguntar a nuestra invitada? Bueno, primero felicitarlas, excelente el tema de hoy y pues casi siempre las veo, casi todos los días, me encanta. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, de verdad que sí, Teleantioquia aporta programas excelentes para nosotros. Muchas gracias. ¿Nos puedes hablar un poquito más durito, Luz Marina? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, mi inquietud concreta es ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? Yo soy educadora, pero en este momento pues no ejerzo, pero ¿qué puede hacer uno desde con los niños muy pequeños, desde preescolar, para trabajar esta parte de la seguridad con los niños y las niñas y con las personas adultas, las personas que ya hemos pasado por procesos complejos de separaciones o cantidad de situaciones que nos ponen en estas situaciones de tener inseguridades, de tener temores, como trabajo concreto que nos sirvan, tips, aportes y trabajo con los niños, cómo les podemos aportar a los niños desde los pequeñitos. Muchísimas gracias, Luz. Con los niños hay una tarea muy importante, como lo decíamos hace unos minutos, todo comienza desde el ejemplo. Debemos cuidar mucho las costumbres y los diálogos. Voy a tocar el tema con un ejemplo con las niñas, porque es precisamente de lo que estamos hablando en el mes de las madres de las mujeres, pero aplica tanto para los niños. Somos muy fuertes, especialmente con las niñas. Cuando a nuestras niñas les decimos desde pequeñas, es que estás muy gordita y nadie te va a querer. O cuando hay una comida, un almuerzo familiar, primero sírvele a los hombres de la casa. O cuando ya están en la adolescencia y les decimos, te vas a casar y ni siquiera sabes hacer un huevo. Ese tipo de frases y expresiones poco a poco van dejando huella en nuestras niñas, en nuestros niños. Lo mismo aplica para los pequeños. Entonces, tú ponías el ejemplo de las personas, de los niños que están en preescolar. ¿Qué hacer para que sean más seguros? Lo primero es darles libertad, permitir que ellos experimenten, que tengan aciertos y errores para que vayan encontrando en sí mismos la fortaleza y aprendan que aunque las situaciones a veces en el colegio, en el jardín sean complejas, ellos tienen las herramientas
herramientas para poderlas enfrentar y que siempre en casa van a tener un ambiente seguro, tranquilo, donde van a encontrar el confort, donde van a encontrar el soporte y el apoyo que necesitan. María Elena, muy importante una cosa que mencionaba nuestra televidente y es esas personas que ya llegaron a la tercera edad, mujeres de pronto que se olvidaron toda su vida de sí mismas porque el tema cultural es muy fuerte. ¿Es tarde en este momento que comiencen a recuperarse o nunca es tarde para ellas? Nunca es tarde. El momento es ahora y es una de las frases que más profeso. Nunca es tarde. Inclusive es un momento muy bonito porque las mujeres de tercera edad ya tienen una ventaja y es que han llegado a cierto nivel de libertad. Ya sus hijos crecieron, ya están disfrutando de los nietos y muchas de ellas disponen de mucho tiempo. Entonces es un momento maravilloso, Viviana, para que vuelvan a reconectar con sus hobbies, con su club de amigas, a las manualidades, vuelvan a dedicarse a su salud, empiecen otra vez a conectar con ellas mismas. María, yo creo que es muy importante que las mujeres primero comiencen a enamorarse de ellas mismas antes que de cualquier otra persona. O sea, que si estamos enamoradas de nosotros mismos, ya creo que es suficiente para que podamos todos los días vernos lindas, salir adelante, y no vernos de pronto, o las mamás de pronto que muchas veces ya se van descuidando un poquito por ese quehacer de todos los días. Así es, Laura. Es muy particular porque a veces nos desconocemos, no sabemos qué nos gusta, cómo queremos que nos traten y le depositamos a nuestro esposo, a nuestra pareja la responsabilidad de hacernos felices. Imagínate qué complejo eso. Ni siquiera nosotras mismas sabemos qué es lo que queremos y le damos la responsabilidad a nuestros hijos, el trabajo o la pareja, de hacernos felices. Entonces, como tú dices, el amor tiene que empezar por mí. Y hay otro tema ahí con respecto a la autoestima femenina y es que como las mujeres llegan a cierta edad y digamos no se cuidaron, no estuvieron pendientes de sí mismas, ven otras que sí lo hicieron y que tienen su misma edad, se ven mucho más jóvenes, se preocupan por su físico, pero las critican. Dicen, ve esta Cuchi Barbie, mira esta, seguramente se arregla todo y deja de último la casa y la casa debe estar caída de mugre y entre ellas rajan de la vecina que sí, digamos, se quiere y tiene buena autoestima. Viviana, acabas de tocar un punto tan importante. Las mujeres somos durísimas con nosotras mismas. Demasiado. Entre nosotras mismas es impresionante. Sí. Mira, la Organización Mundial de la Salud nos dice que ya el feminicidio es una de las principales causas de muerte en las mujeres y de hecho en Colombia cada día mueren 2 mujeres y la cultura tiene mucho que ver, precisamente por eso. Vemos una mujer que se viste de una manera particular y comienzan las críticas. Vemos una mujer que asciende en su trabajo y empezamos a decir, no, quién sabe, perdón por la expresión, se está acostando con el jefe. Entonces somos muy duras entre nosotras mismas. Algo estamos haciendo desde la sociedad y desde la cultura para empezar a generar cambios, pero algo no estamos haciendo bien en casa. Sí, o sea, no nos queremos a nosotras. Entonces, y estamos criticando también a las demás. Claro, todo el tiempo estamos en una crítica. No han visto que muchas veces duran más son esas amistades hasta entre los mismos hombres que las mujeres, porque muchas veces también somos muy envidiosas. Realmente es triste, pero sí somos muy duras, no solo con nosotros mismas, sino también con las demás. Pero la envidia también es falta de autoestima. Por supuesto. Y claro. Claro, mira, yo proyecto en el otro el malestar de aquel aspecto que no estoy procesando e identificando en mí. Claro. Algo muy particular es que en consulta psicológica se observa que muchas mujeres llegan y dicen, María, mi esposo me dejó y me dejó por otra más gordita que yo, peor que yo. No siempre es la modelo. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona tiene con seguridad en ella el autoestima, el amor propio, la libertad, la plenitud, contagia claro, de la alegría. actitud, que lo es todo. Y como hablábamos, el autoestima por supuesto se refleja afuera, pero empieza de la piel para adentro. Ay, no, qué muchas conversación gracias. tan deliciosa. Sí. Definitivamente tocamos puntos muy importantes. Creo que todas las mujeres nos sentimos plenamente identificadas con todo lo que nos acabas de enseñar. María Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un tema muy interesante y muy bueno para todas las mujeres. Es con muchísimo cariño. Recuerden que me encuentran en www.marielenamadillo.com. Ahí están mis redes sociales y mis datos de contacto. Excelente, para que nos contagies de toda esa autoestima que tienes.